Moción de los grupos nacionalistas, punto 20, de Coalición Canaria y Partido Nacionalista Canario y Socialista, para retirar la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de Seguridad Ciudadana. No hay ninguno. Fernando, tú no intervienes aquí, ¿no? Vale. Pues entonces pasamos al debate. Por tanto, no hay acuerdo y tiene lugar la palabra el grupo proponente. Estefanía, señora consejera. Hola, buenos días a todos y a todas. El Partido Popular en el Gobierno aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana sin el apoyo parlamentario de todos los partidos políticos de la oposición, siendo recurrida la misma ante el Tribunal Constitucional con una amplia mayoría de los mismos. Esta Ley de Seguridad Ciudadana supone un retroceso a las libertades, derechos políticos y civiles recogidos en la Constitución española. Es muy evidente que el Gobierno tiene miedo a la contestación social. La Ley Orgánica es una ley que amordaza. Es una ley desmesurada y desproporcionada, tanto por las restricciones que contempla como por el agravamiento de las cuantías de las multas que se establecen. Asimismo, se podrá castigar con hasta 30.000 euros una manifestación para impedir un desahucio o con hasta 600 euros las faltas leves. Se podrá multar a quien difunde imágenes de disturbios golpeando sin necesidad a manifestantes o considerar una amenaza a la seguridad ciudadana negarse a mostrar el DNI, además de quienes participen en una manifestación espontánea. Y esta es notificada previamente a la delegación de Gobierno. En definitiva, si el Gobierno quiere frenar las protestas sociales, lo que debe hacer es rectificar en su política económica y echar freno a la desigualdad y, por lo tanto, restablecer el estado de bienestar social y garantizar el Estado de Derecho. Nada más. Gracias. Gracias, señora consejera. De menor a mayor, el Grupo Podemos. Sí, señor consejero. Buenos días a todas y a todos. Hoy se trae al Pleno derogar una ley que se llama de Protección de Seguridad Ciudadana, curiosamente de seguridad ciudadana. Pero ¿quién se ha de proteger de quién? ¿La gente de los políticos de la gente, unos ciudadanos de otros ciudadanos? Esto no es más que una ley para proteger a la casta política de la ciudadanía indignada ante las consecuencias de haber recortado sus derechos sociales, sanitarios, educativos y laborales. Por lo tanto, es una ley que pretende taparnos la boca, una ley mordaza, una ley que pretende restringir derechos y libertades. Quien tiene capacidad de nombrar las cosas, tiene capacidad de apropiarse de ellas y de su significado. Si uno pronuncia la palabra robar, el efecto sobre ella será la palabra cárcel, o muy probable que así sea si quien comete este delito es una persona de la calle. En cambio, si uno pronuncia la palabra cleptómano, el resultado sea probablemente el psicólogo, ante la fea costumbre de aquellos que cogen por vicio lo que no necesitan. Quienes tienen el poder de apalabrar el mundo no solo se apropian de su significado, sino lo que es más importante, de sus consecuencias. Aquí en este cabildo también lo sabemos, no es lo mismo privatizar, vender lo que es público, lo que nos pertenece a todas, que externalizar, confiar los recursos públicos a personas dignas de nuestro respeto. Con esta ley sucede lo mismo. Es una ley que pretende apropiarse de significados y consecuencias. Esta moción, personalmente, yo la voy a guardar con mucho cariño, ya que me va a hacer falta a mí y a mucha gente. Ustedes citan que es una vergüenza que con esta ley se podrá castigar con hasta 30.000 euros una manifestación por impedir un desahucio, y tienen toda la razón. Sin embargo, varios activistas del sur hemos tenido, sin necesidad de ley mordaza alguna, la pesada losa de ver cómo hace 3 años concejales de un municipio nos pedían 500.000 euros por manifestar nuestra opinión contra la gestión política, a mí y a 4 activistas más. Es decir, 100.000 euros cada uno por tener el coraje de discrepar. También se cita con la ley mordaza las faltas leves, infracciones administrativas comunes que no son delitos y se podrán pedir hasta 600 euros. Y como ejemplo citan grabar imágenes de antidisturbios golpeando a manifestantes o negarse a mostrar el DNI, cosa que nos parece indignante. Curiosamente, en mi persona ha recaído, sin haber entrado en vigor ley mordaza alguna, una sanción administrativa de 700 euros hace 4 años por cometer el delito de haber pegado un cartel que pedía algo peligroso para nuestra gente, la camiseta que lleva puesto. Un hospital público del sur, 700 euros. Igual que luzco hoy aquí. ¿Por qué saco a colación todo este inventario de acciones? Para demostrar que no solo hay que derogar esta ley mordaza, sino derogar también las actitudes nada democráticas
de aquellos políticos que se acogen a reglamentos y a su interpretación arbitraria para tapar la boca de aquellos que sueñan un mundo mejor y más justo. ¿Cuál es mi sorpresa a todo esto? Que estas sanciones y denuncias que he enumerado han sido promovidas por Coalición Canaria, una organización política que hoy estampa su sello en esta moción. Los mismos políticos que hoy se indignan son los mismos políticos que ayer guardaron silencio ante todos estos atropellos a la ciudadanía. El desenlace de todas estas denuncias quedó en nada. Gracias a la vida, no siempre tener poder político es tener poder moral. No queremos ninguna ley mordaza, pero no solo las registradas en la ley, sino también, como dije anteriormente, la ley mordaza que utilizan reglamentos locales y actitudes personales que buscan taparnos la boca. Como sucedió hace poco en este pleno del Cabildo, donde se votó en contra de una consulta ciudadana para no escuchar la opinión de la gente ante el despilfarro millonario de dinero público en trenes del norte y del sur, mientras miles de familias canarias no tienen qué comer. Esto sucedió aquí. Es descorazonador ver cómo aquellos que han sido votados como representantes públicos resulta que ya no les interesa la opinión de la gente. Es decir, que ahora se representan a ellos mismos. Otra vergüenza a la que hemos asistido aquí, en vivo y en directo, en este pleno. Una ley mordaza, hay quienes pretenden cerrarnos la boca, pero también hay quienes se taponan los oídos. Que viene a hacer lo mismo, ya que busca el mismo fin, que es no escuchar. Su sueño es el de una ciudadanía muda y unas instituciones sordas. En nuestra isla la gente conoce de sobra las políticas de oídos sordos que las instituciones ejercen con respecto a las justas e históricas reivindicaciones ciudadanas contra la especulación y el destrozo medioambiental en Canarias. Y siguen insistiendo en esta misma ley de no oír. Ayer contra tendidos eléctricos, puertos industriales, etc. Hoy esta sordera se sostiene con peligrosas y contaminantes regasificadoras y trenes. No piensen los Vaya concluyendo, señor consejero. Gracias. No piensen los aquí hoy presentes que con derogar esta ley mordaza termina con las políticas de no escuchar. La ley mordaza no solo se combate cambiando de leyes, cosa necesaria, sino también cuando somos capaces de apropiarnos de un principio ético que comienza con algo tan sencillo como aprender a escuchar. Escuchar las injusticias para no tener que tapar la boca a nadie. Escuchar el sufrimiento de nuestra gente, de nuestro pueblo ante el austericidio económico y la vulneración de derechos humanos por parte de quienes deberían de protegernos. No solo se trata de derogar una ley, a la que estamos de acuerdo como grupo político, sino en no seguir amparándose en las políticas de oídos sordos, como hemos podido comprobar aquí, para no perpetuar la sordera institucional y poder escuchar de una vez las voces de nuestra gente y dejar entrar de una vez la palabra que nos ha traído hasta aquí, democracia. Muchas gracias, señor consejero, por el Grupo Popular. No agota su primer turno por el Grupo de Coalición Canaria. Gracias, señor presidente. No, sí. Sí, ¿no? Buenos días a todos y a todas. Cuando una ley se lleva a su aprobación, entendemos que como mínimo se tienen que dar dos premisas. Por un lado, que esté justificada, que sea necesaria y que sea demandada. Entendemos que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana no cumple esos requisitos, teniendo en cuenta que si es justificada y necesaria, lo que contempla el articulado de la ley se contemplaba perfectamente en el Código Penal, y demandada, si analizamos los datos que arroja la última encuesta del CIS del 2014, entendemos que la última preocupación o la principal preocupación de la ciudadanía no está en este tema, sino en otros como el paro, la economía, etcétera. Por tanto, entendemos que es una ley innecesaria. Decimos que de las leyes innecesarias hacen que las necesarias no sean efectivas. Por otro lado, otra de las premisas es que una ley debe ser debatida, consensuada, y tampoco es el caso. Si analizamos su contenido, entendemos que la ley restringe de manera innecesaria, desproporcionada, el derecho a la libertad de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación, medidas contrarias a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esta ley choca con derechos básicos y fundamentales, afecta al derecho de defensa y la presunción de inocencia, afecta al derecho a la intimidad y a la libertad personal, afecta al principio de seguridad jurídica, afecta al derecho a la información. Con esta ley, el 40% de las faltas se convierten en delitos que pueden llegar a ser
hasta delitos menos graves. El 60% de las faltas se convierten en infracciones administrativas, con lo que el infractor tendrá que acudir a un procedimiento administrativo a una jurisdicción menos garantista que la penal y sujeta a tasas judiciales. Podemos citar muchas tasas y muchos elementos que contempla esta ley, como por ejemplo impedir, ya se comentaba antes, un desahucio, que implica faltas de hasta 30.000 euros, reuniones en espacio público con faltas de hasta 600 euros, y si empezamos a analizar quizás cada una de las especificidades de esta ley, necesitaríamos un monográfico completo y la verdad que no es nuestra intención. La ciudadanía no necesita una ley de protección de seguridad ciudadana que se lleve a palos, digo entre comillas. Lo que necesita es una ley de protección ciudadana desde el respeto. Necesitan leyes que le protejan de las desigualdades, necesitan leyes que le protejan de los desahucios, necesitan leyes que le garanticen su estabilidad, su integración y, en definitiva, que garantice la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Para ello hay que trabajar y seguir trabajando en políticas educativas, políticas sociales, políticas de empleo. En definitiva, también políticas de prevención y de sensibilización. Y permitir que la ciudadanía sea partícipe, contar con ellos, respetar en definitiva los derechos fundamentales. Por esta razón, justificando que la ley, aparte de innecesaria, como así contemplan contenidos poco democráticos, entendemos que debe retirarse esta ley de protección de seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza. En una moción que se presenta y que estampamos nuestro sello porque no estamos de acuerdo con el contenido y porque además también desde este cabildo las políticas de participación ciudadana se contemplan en un marco estratégico en el que llevan sus plazos, su forma y todos procesos participativos necesitan también del consenso, y por esa razón entendemos que bueno, pues que lo que se trae quizás en este punto deba ser retirada dicha ley. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Por el Grupo Socialista, sí. Por añadir algo a lo que ha dicho la consejera Konomoto, que por supuesto corroboro y apoyo firmemente, también hay que añadir que esta ley crea una serie de conceptos jurídicos indeterminados que conlleva una inseguridad jurídica importantísima que va en detrimento a las garantías procesales y por supuesto a los derechos fundamentales tan importantes propios como los de la libertad personal. Asimismo, creemos que desde el Cabildo, aunque no nos afecte directamente, sí afecta a los ciudadanos y a las ciudadanas mucho más allá de su ideología política, y nosotros como institución no podemos apoyar jamás una ley que de todas supone un retroceso a la democracia y, por supuesto, al derecho de queja y al derecho de crítica constructiva de cualquier sociedad moderna que se preste, en tanto en cuanto de lo contrario nos pondríamos en un contexto ya extinto como es en los tiempos de la dictadura franquista. Muchas gracias y buenos días. Señora consejera, por el Grupo Podemos. Bueno, está claro y dejamos patente nuestro rechazo a esta ley que ha aprobado el Partido Popular. Con respecto a los cauces de participación ciudadana, yo reconozco que nosotros nos pasamos de es decir, en nuestro caso nosotros hemos pasado demasiado en participar, y es donde ahí su partido ha entendido que deberíamos de haber parado, ¿no? A veces ese exceso de compromiso se paga así. Curiosamente, aquí hay personas sentadas que han participado también en este comité y que están hoy aquí sentados y han participado a través de su silencio y su complicidad. Repito lo mismo, no a la ley Mordaza y no a las políticas de oídos sordos que vienen a cumplir el mismo objetivo, que es no escuchar a la calle y no escuchar las reivindicaciones justas. Nosotros somos cargos públicos y nos debemos en nuestra función a la gente. Lo que no podemos es decir, la gente nos ha votado para nosotros hacer lo que consideramos. Eso no es así, ni es el sentido de la política. Entonces, que quede manifiesta ahí nuestro rechazo. Muy bien, por el Grupo Popular no interviene. El Grupo de Coalición Canaria.
Bueno, la verdad que insisto, un poco para profundizar en el primer turno de intervenciones, manifestamos nuestro rechazo ante esta ley que penaliza, por así decirlo, y no permite la libertad de los derechos y la democracia de la ciudadanía. Y insistimos en la puesta en marcha, en seguir trabajando con políticas de prevención y de sensibilización, porque al final es lo que se va a conjugar en políticas educativas, en políticas de educación en valores, políticas sobre todo que garantice que la ciudadanía se integre y que participe de las políticas públicas. Muchas gracias, señora consejera. Por el grupo proponente, sí. No desea intervenir. El grupo de Podemos no. El grupo popular, sí. Señor Domínguez, tiene 2 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Y para los que están despistados, bienvenidos al Pleno del Cabildo de Tenerife. Esto no es el Congreso de los Diputados. Y digo que esto no es el Congreso de los Diputados porque este tipo de, en este caso, de mociones tienen su foro. Y estamos hablando de una ley orgánica del Estado, y son las Cortes Generales. Y aún más, dentro de apenas 2 meses hay unas elecciones generales donde los ciudadanos libremente, más libre que unas elecciones, pueden decidir pues, en este tipo de ley, si están de acuerdo o no, y en otro tipo de proyectos de ley y acuerdos que haya hecho el Gobierno central, libre y llanamente. Y lo digo, a lo mejor lo digo también y lo comento porque a lo mejor algún grupo que está en curso en esta proposición pues tiene miedo que en las próximas elecciones generales se quede fuera del Congreso, ¿no? Según las encuestas, que a lo mejor tiene que venir a estos plenos de Cabildo a presentar este tipo de mociones, pero entonces vamos a dejarlo para enero, ¿no? Cuando si se cumplen las encuestas, ese grupo pues se quede fuera del Congreso de los Diputados, pero mientras tanto todavía es miembro de ese Congreso de los Diputados y todavía tiene ese foro, aunque está disuelto actualmente, para presentar este tipo de mociones. También esperamos que este tipo de mociones no sea un ejemplo de algún grupo proponente que no tenga ideas para presentar mociones en el Pleno que competan a la isla de Tenerife. Si no tienen ideas, nosotros se las damos. Le damos las mociones y las presentamos y las aprobamos. Pero no creo positivo que el argumento sea que ante falta de ideas pues arguyan y vayan a este tipo de mociones estatales que no tienen nada que ver el Pleno del Cabildo de Tenerife. Y para finalizar, una reflexión. A mí me hace mucha gracia que sea este equipo de gobierno el que presente este tipo de mociones cuando este mismo equipo de gobierno presentó una denuncia contra 42 empleados, los bomberos del consorcio, porque hicieron una manifestación ilegal hace 10 años en este Cabildo. Le presentaron una denuncia a ustedes. Eso, y no les hizo falta la ley Mordaza, como ustedes la llaman. Es más, le pidieron 1 año y medio de cárcel a 42 profesionales de la isla de Tenerife que se juegan su vida. Ustedes le pidieron 1 año y medio de cárcel. Por eso, yo les hago una reflexión. Piensen bien las cosas antes de presentarlas, porque al final el boomerang le cae en la cara. Señor. Muchas gracias. Consejero, por el Grupo de Coalición Canaria, señora Valido. Sí, buenos días. Bueno, en este último turno, simplemente para plantear que a lo largo de la historia de este Pleno del Cabildo son muchas las mociones que de carácter estatal se han traído y un porcentaje importante además las ha traído el Grupo Popular. Me entretendré en rescatarlas para ponérselas encima de la mesa y que usted mismo vea cómo en este Cabildo jamás se ha planteado de esto no se habla porque esto no nos toca. Nos toca todo. Y cuando hablamos de ley Mordaza, hablamos de todos los hombres y mujeres a los que afectan esa ley. También los ciudadanos de Canarias, los ciudadanos de Tenerife, los que estamos en este Pleno. Pero no hubiera intervenido si usted no hubiera mezclado un asunto que nada tiene que ver con lo que en este momento se está debatiendo. Porque lo que ocurrió aquí y que además ya está juzgado, con lo que yo creo que no viene al caso aguantarse hasta el último turno para introducir una cuestión que me va a permitir que diga que es un acto casi de mala fe. Lo que ocurrió en este Cabildo está grabado en imágenes y nada tiene que ver con una pancarta, con una manifestación o con una intervención. Lo que ocurrió en este Cabildo lo vivimos algunos de los que estamos aquí. Y lo que ocurrió en este Cabildo y las decisiones que se tomaron las suscribió su partido. Y las apoyó y las ha apoyado hasta el último día. Dígaselo usted a sus compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Pasamos al
a la votación de la moción. ¿Votos a favor? A favor. ¿Votos en contra? 5. Perdón, 6. ¿Abstenciones? Bien, se aprueba por tanto la moción.